El otro día estaba terminando un proyecto y estaba trabajando con el equipo técnico de esa empresa y me hicieron una pregunta que no supe responder. La pregunta fue clara y fue la siguiente: ¿y si nos montamos un servidor de IA local en la oficina? ¿El local? Bueno, pues la verdad es que no supe qué responderle justamente en ese momento. Hice lo que toca, me puse a investigar. Y mi conclusión, después de ese trabajo de investigación, es lo que te voy a contar en los próximos minutos. Porque esa misma pregunta, lo sé, se la están haciendo muchas otras empresas y pocos tienen un criterio claro para poder responderla con claridad. Bueno, te he contado en varias ocasiones que me dedico al despliegue de soluciones de agentes de IA en empresas. Si te quedas, lo que voy a hacer en este contenido es darte la mecánica, la forma que estuve trabajando para responder la pregunta de este cliente. Es muy sencilla, esta mecánica, van a ser 3 condiciones a cumplir en las que si no se cumple alguna de ellas, la respuesta será no. Al final te voy a contar qué le acabé recomendando a mi cliente. Pero antes has de comprender el razonamiento para llegar a esa conclusión. ¡Vamos allá! Mira, lo primero, vamos con el bloque número 1, inicio a la investigación de IA local. Bueno, pues cuando llegué a la oficina, después de esta pregunta con este cliente, me puse a trabajar un prompt. Para Perplexity, le pedí una investigación profunda sobre la tendencia, parece ser existente, en empresas europeas y americanas para trabajar con inferencia local y no en la nube. Es decir, ¿cuál era la tendencia para trabajar con IA en local y no en la nube? Ese mismo prompt, como suelo hacer siempre, voy, copio, pego, se lo llevo a Gemini y después le digo a Claude, le paso los 2 informes, el de Perplexity, del de Gemini, y le digo que me lo consolide en un único informe. La primera conclusión a la cual llegaba el informe final es que es verdad, están apareciendo IAs, estaba apareciendo hardware para poder correr IA en local. Por ejemplo, el Apple con el Mac Studio M5 Ultra, Perplexity y Nvidia con el Portable Computer, Qualcomm con el Dragonwing y además OpenAI está trabajando su chip que también se llama Jalapeno, en el cual está trabajando muy eficiente para IAs locales. No te voy a hablar de hardware, pero solamente quiero que te quedes con esto, es que existe una tendencia real a que cada vez más fabricantes están desarrollando, están sacando al mercado hardware para correr IA en local. Por lo tanto, primera conclusión, oye, pues parece que hay una tendencia que es real en cuanto al hardware. Hay aquí una evidencia. Esa misma semana, cuando estaba haciendo los informes, justamente me llega un email, porque estoy suscrito a una newsletter de Pep Martorell por Substack y con una idea clara. Y es que, según Pep Martorell, la inferencia, el coste de la IA, la inferencia, está bajando de la nube al dispositivo. Y el patrón, según Pep Martorell, va a ser local, IA local por defecto e IA en la nube por excepción. Vale, pues también tiene todo el sentido del mundo. Además, Pep Martorell también hace una justificación y una argumentación muy profunda y con mucho sentido. Pero cuando fui a contrastar uno de los argumentos de Pep Martorell, me gusta contrastar la información, encontré quizás un dato que no esperaba y que te voy a contar. Y entramos en el bloque 2, el mito de la IA cara en la nube. Y es que ese dato que encontré fue que según el AI Index de Stanford, de la Universidad de Stanford, el coste de inferencia en la nube para una calidad de IA parecida a GPT 3.5 ha caído, repito, ha caído más de 280 veces entre el año 2022 y 2024. Esto es una pasada. Entonces algunas empresas pueden decir, oye, pero si mi factura de la IA sube y tú me estás diciendo que el coste del consumo de tokens está bajando. Sí, es que ambas cosas pueden ser verdad. El precio del token está bajando, pero tú consumes cada vez más IA. Entonces tu factura sube, aunque el precio del token sea más bajo. Entonces también esto mostraba una tendencia clara. Es verdad que es solamente un informe, pero había otros que iban en la misma línea. El coste del consumo de tokens, el precio del token está bajando. Si esto está ocurriendo, ¿por qué algunas empresas, cuando el precio del token baja 280 veces, según Stanford, por qué algunas empresas con criterio están yéndose de la IA a la nube a local? El precio parece que no es la única variable que están teniendo en cuenta para migrar
desde la IA en la nube a la IA local. Y ahí, investigando, es donde desarrollé esta mecánica, esta forma de trabajar para poder responderle a mi cliente que te voy a contar. Y entramos en el bloque número 3, las 3 condiciones. La regla es clara. Si no se cumplen las siguientes 3 condiciones que te voy a comentar al tiempo, las 3, no una, no 2, las 3 a la vez, la respuesta será IA local, no. La condición número 1, soberanía fuerte del dato y del conocimiento. Esa es la condición número 1. Es decir, una empresa para poder tomar la decisión de si tener su IA en la nube o en local, pues tiene que, una de las razones puede ser que quiera tener un dominio y un control fuerte sobre el dato y el conocimiento. Y digo los dos, dato y conocimiento, porque la inteligencia artificial no solamente almacena datos, eso te diría que es lo menos importante. Lo que tiene registrado la inteligencia artificial en un uso continuado con ella es tu conocimiento, el conocimiento de tu organización, el estilo de pensamiento de tus managers, de tus directivos y de tus equipos. Y si me permites decirlo, el conocimiento vale mucho más que el dato. Entonces, la primera condición es soberanía fuerte sobre el dato del conocimiento. Y fuerte no significa que me gustaría tener el control. No, fuerte significa que tu cliente te lo exige por contrato. Que quiere tener la soberanía del dato y del conocimiento. Lo quiere tener él, no en la nube, él. O bien porque hay un cumplimiento de la normativa de compliance de la EU IAIAT que hay que cumplir y me lo exige porque a lo mejor estamos en una empresa de nivel de riesgo tipo 3, como por ejemplo la que tenemos en Finder, ya que somos una empresa de IA para recursos humanos. Entonces, esto es la primera condición. Quiero tener necesito una soberanía fuerte sobre el dato y el conocimiento. Cuidado, aquí te tengo que decir que hay margen, porque cuando diseñamos, o en particular cuando yo diseño arquitecturas de sistemas de IA, los sistemas de aprendizaje que guardan el dato y el conocimiento no tienen por qué estar en el modelo. De hecho, casi te diría que muy pocas veces el conocimiento está en el modelo, sino que el conocimiento queda fuera. Pero esto es historia que te contaré en otro vídeo. Ya tenemos la primera condición, y es que la empresa quiera tener una soberanía fuerte, todo el control total del dato y el conocimiento. La condición número 2 es un volumen alto y sostenido en el consumo de tokens. Es decir, hay un rango que estuve más o menos determinando también a través de la investigación, que si el consumo de tokens de una empresa está entre 30 y 180 millones de tokens al mes, según el modelo, pues entonces no deberíamos irnos a la IA en la nube, sino deberíamos irnos a la IA en local. El porqué de este margen, que puede parecer tan amplio, 30 y 180, es porque hay modelos muy baratos. Por ejemplo, la API de DeepSeek es muy barata, consume muy poco. Ahí estaríamos en los 30 millones, en los 180 millones de tokens. Pero sin embargo hay otras IAs que sí que consumen mucho, como puede ser Claude. Entonces, siempre que estemos por debajo de ese rango de 30 y 180, según el modelo, siempre que estemos por debajo de ese rango, la IA te va a salir más barata en la nube que en local. No hay mucho debate. Por cierto, si nunca has medido cuántos tokens consumes en tu organización, pues ya te estás poniendo también un poquito las pilas en este sentido. Y tercera y última condición, capacidad técnica interna para mantenerlo. Es decir, antes os hablaba de hardware que estaba apareciendo en el mercado para poner la IA en local. Uno de esos elementos hardware es el Mac Studio, por ejemplo, o de GX Spark, pero estos elementos no se administran solos, es decir, la IA en local no se administra sola. Hay un coste oculto. Ese coste oculto son las horas de los técnicos especializados que gestionan y administran estos dispositivos de IA en local. Y es que he visto de todo, He visto proyectos donde decían, no, si vamos a comprar este dispositivo de IA local porque lo vamos a amortizar en 18 meses. Pero luego te ponías a hacer cuentas y sumabas el coste de hora de mantenimiento de los técnicos de ese dispositivo y resulta que no eran 18 meses para tener el retorno a la inversión, sino el doble, 36 meses. Entonces, aquí van las 3 condiciones. Y el tema es que las 3 condiciones, para que sea IA local, se tienen que cumplir las 3 a la vez. Si las cumple las 3 a la vez, tiene sentido pensarlo en serio. Si te falla alguna de ellas, cuidado, solamente alguna de ellas, te puedes cargar el retorno de la inversión de ese proyecto por tener IA local.
Vayamos al bloque 4, y es que vamos a volver a la pregunta de mi cliente. Recuerda, lo que me decía mi cliente es: ¿y si montamos un servidor IA local? A lo que yo le contesté luego, después de mi investigación: no, de momento no vamos a tener un servidor local y vamos a ir a la nube. ¿Por qué? La soberanía era razonable, pero no era fuerte la que necesitaba mi cliente. Segundo, volumen creciente de consumo de tokens, pero todavía no estábamos en los umbrales del rango que os contaba anteriormente. Y tercero, la capacidad técnica de los técnicos de IT de la empresa, aun siendo buenísimos en otras cuestiones, eran prácticamente inexpertos en temas de inteligencia artificial. En este caso, mi cliente no cumplía ninguna de las tres. Por lo tanto, era un no rotundo claro, no a la IA local, seguimos en la nube. Claro, la decisión emocionante era comprar algo nuevo y que se viera ahí. Hemos comprado un dispositivo de IA dentro de la empresa. Esta era la decisión quizás más vanidosa. Pero la decisión aburrida era: vamos a cambiar el diseño de la arquitectura para luego no quedarnos atrapados en la nube. Al final fue esta decisión aburrida la que tomamos, pero es que era la decisión que tenía sentido. Eso sí, yo en este caso como arquitecto de procesos IA, tuvimos que hacer el diseño de la arquitectura de forma que en el futuro, no sé si dentro de un año, 2, 3 o dentro de 2 meses, podamos cambiar de la IA en la nube a una IA híbrida, que es la tendencia, como decía el post de Pep Martorell. Por lo tanto, si aplicas esta sencilla mecánica a tu empresa, acuérdate: soberanía, volumen, capacidad técnica, ahí vas a tener la respuesta a si la IA va a estar en la nube o la IA va a estar en local. ¿Cuál de las tres cumples? ¿O cuántas de las tres cumples? Cuéntamelo en comentarios, te contestaré. Nos vemos en el próximo contenido.